Cuando son exactamente las 19 horas con 23 minutos, tenemos un invitado muy especial con quien vamos a hablar de temas importantes y me estoy refiriendo precisamente al Monseñor Giovanni Edgar Arana, obispo de la Diócesis del Alto. Monseñor, muy buenas tardes, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Buenas tardes, un saludo a todos quienes siguen este informativo, un saludo a ti también, Nicolás, y a todo el equipo que trabaja junto a ti. Gracias por la invitación. Nosotros contentos de poder contar con su participación. Ya se lo extrañaba, Monseñor, hace tiempo que no venía acá a Canal 57. Sí, estaba con algunas actividades, pero ya vamos a retomar las visitas. Perfecto, Monseñor. Y precisamente hablando de las actividades que ustedes tienen desde la Diócesis del Alto, se viene la Asamblea Diocesana. Por favor, compártale a la población qué temas van a tratar y la importancia que tiene para nosotros. Estamos con la Asamblea Diocesana Pastoral, es por así decir, la 31ª versión. Hemos tenido ya 31 asambleas con esta. Y bueno, es un encuentro muy particular porque justamente nos reunimos varios agentes pastorales juntamente con sus párrocos para ir reflexionando nuestro caminar pastoral como diócesis, ¿no? Durante este año. Desde el 2020 hemos ido asumiendo un camino, por así decir, actualizando en cierto modo lo que han sido las conclusiones de nuestro primer sínodo que la ha tenido la Diócesis del Alto el año 2008. Entonces estamos caminando, ¿no? Un poco en esa perspectiva, y justamente esta asamblea que la tendremos en la próxima semana, de lunes al jueves, reflexionaremos sobre una dimensión importante de la Iglesia, que es la dimensión social. Tiene como título nuestra asamblea: Iglesia solidaria y comprometida. Una iglesia solidaria y comprometida. Qué importante poder manejar esos dos términos, y me agarro a ellos, me aferro a ellos desde el punto de la solidaridad, y quisiera que en torno a eso usted pueda vertirme su opinión al respecto de la realidad que estamos viviendo en el país. Hoy se cumplió el plazo de 10 días que dijo el gobierno para poder regularizar el tema de los combustibles. Y parte también de la solidaridad con quienes son transportistas, con quienes viven al día y con eso sustentan a sus familias. No se ha solucionado el problema. Sigue existiendo la carencia de estos dos elementos que son importantes. ¿Qué opinión le merece esta falta del gobierno de atención a este tema en particular? Bien, creo que es una opinión personal la que voy a dar. Creo que no se nos está diciendo la verdad, pero creo que como ciudadanos tampoco somos tan ingenuos para no entender que la situación por la cual estamos viviendo como país, como bolivianos, es una situación realmente crítica. Y en la medida en la que nuestras autoridades, quienes tienen el deber por mandato, porque se los ha elegido así, de darnos soluciones a nuestro país, no lo hagan, entonces no podremos salir de esto, ¿no? Entonces creo que lamentablemente, no quisiera decirlo, pero no se trata de días, de meses. Yo creo que tal vez sea incluso trabajo de años para que todos, desde lo que nos toca, podamos hacer el esfuerzo de trabajar para que salgamos de esta crisis, que creo que no es solamente una crisis económica. Ahí creo que hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo una crisis a nivel de justicia, una crisis a nivel de autoridades, una crisis a nivel de valores, etc. Creo que es toda una realidad que se va conectando una cosa con la otra, ¿no? En ese sentido, yo por eso me atrevo a decir que no creo que sea solamente una crisis económica, sino va más allá. Y repito, en la medida en la cual no seamos sinceros con lo que está pasando con nuestro país, no podremos salir adelante, ¿no? Es como si tienes un enfermo que va al médico, y si el enfermo no dice la verdad, cosas adolece, el médico poco va a poder hacer por este enfermo.
sinceramiento es importante y es una de las claves que de repente puede sacar al país o ayudarnos a avanzar un poquito. Usted, Monseñor, mencionaba que también tenemos una crisis a nivel de nuestras autoridades y clara evidencia es los dos actos bochornosos recientes que hemos tenido en la Asamblea. ¿Cuál considera usted que es la raíz de esto? ¿Los asambleístas están defendiendo solamente colores políticos? ¿Se han olvidado de Bolivia? ¿Será esa la razón? Sí, la verdad tú lo has dicho, vergüenza total de incluso pensar, y yo comentaba esto con algunas personas que tú te vas encontrando en las calles y decían, realmente si estas personas son las que nos gobiernan, las que nos legislan, es la razón por la cual está nuestro país como está, ¿verdad? Creo que más allá de defender, tú lo has dicho, colores políticos, más allá de defender intereses personales, creo que se lo ha dicho ya varias veces, debemos poner sobre la mesa los intereses de todos los bolivianos. La pregunta es, ¿qué gana el país viendo estas peleas, ¿no? ¿Qué gana el país viendo estas actitudes bochornosas de quienes nos legislan? Si son esos espacios donde se tiene que debatir, donde que se tiene que reflexionar la realidad de nuestro país, desgastan sus fuerzas en peleas y en actitudes totalmente bochornosas. Creo que esto tiene que servir también de reflexión hacia ellos. No sé si después de cada acto bochornoso que realizan, ellos revisan las noticias, ven los noticieros, se ven las actitudes que ellos están ocasionando. Creo que esto sí es lamentable y en la medida en la cual sigamos siendo espectadores de esto, nuestro país seguirá siendo igual o incluso me atrevo a decir que empeorará la situación que estamos viviendo. La reflexión es un punto importante, Monseñor, el reflexionar nuestras actitudes, el reflexionar lo que nosotros hacemos, porque todos podemos equivocarnos, absolutamente todos tenemos la factibilidad de equivocarnos, pero reflexionar, y valga usar ese término muchas veces, es importante para luego uno decir, no, esto no lo tengo que volver a hacer porque esto no fue adecuado. Caso que no está ocurriendo tampoco con el expresidente Evo Morales, quien hoy tuvo una reunión, un casi congreso en el trópico de Cochabamba, donde ya han anunciado que se van a movilizar hasta sede de gobierno exigiendo la liberación de quienes fueron detenidos por los 23 días de paro. Se lo ha otra vez a él nominado desde este congreso como candidato presidencial y que sigue siendo él quien dirige las filas del movimiento al socialismo. ¿Se estará equivocando el señor Evo Morales al patrocinar, al vaticinar todo este tipo de movimientos? Bueno, yo creo que aquí hay un tema clave, que es que como país tenemos una constitución y creo que todos tenemos que cumplir esta constitución. En muchos lugares públicos, comercios, instituciones, siempre vemos este letrero que dice, no todos somos iguales ante la ley. Entonces, bueno, pues si hay leyes, normas que me impiden ciertas acciones, si hay leyes y normas que me tienen que guiar para una buena convivencia, bueno, las tengo que cumplir, sea expresidente, sea presidente, sea obispo, etcétera. Es decir, vivimos en un país en el cual nos regimos bajo normas y leyes. Creo que eso es claro. Más allá de eso, creo que todo lo demás son caprichos personales y, bueno, qué lamentable porque no se dan cuenta que quienes sufren es el pueblo, ¿no? No son concretamente las autoridades. Siempre en este diálogo con la gente escuché decir varias veces, ¿no? Si estaría en mis manos solucionar un problema, el tema de diésel, el tema de la gasolina, el tema del incremento de precios, etcétera. Si estuviese en nuestras manos, yo creo que lo solucionaríamos, ¿no? Pero no está en nuestras manos. Entonces creo que el reclamo, la petición para que solucionen esos problemas tiene que ir hacia aquellos quienes son realmente en quienes están en sus manos las soluciones. Entonces creo que, bueno, pues si ha
vuelto a anunciar un bloqueo, una convulsión en el país, que sepa el señor Evo Morales quien sufre es la gente, nadie más. Y parecería que le gusta ver sufrir a nuestra gente y eso también es lamentable. Es lamentable, es triste, es preocupante la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Monseñor, ya para ir cerrando, hay una frase que yo mencioné hace instantes y dice: el pueblo tiene los gobernantes que se merece, porque el pueblo los pone ahí donde están. Yo creo que la reflexión también parte para nosotros, porque el próximo año se vienen elecciones, estar más atentos por quién votamos y estar más atentos a quiénes vamos a elegir como legisladores, quienes van a ser padres de la patria. Le pido en este momento y en tenor a esto, Monseñor, un mensaje a la población de reflexión para que podamos desde esta perspectiva nosotros mismos ser actores del futuro que le espera a Bolivia. Bueno, yo creo que primero yo invitaría a que todos como bolivianos no perdamos la esperanza de que la situación que estamos viviendo va a cambiar. Pero va a cambiar en la medida en la que nuestras autoridades piensen primero en Bolivia, en segundo lugar Bolivia y en tercer lugar Bolivia. Y esto hay que unir también el esfuerzo que seguramente en algún momento nos tocará a cada uno de nosotros dar, ¿no? Es decir, seguramente que para salir de esta crisis se requiere de medidas a nivel económico especialmente que nos afectarán, pero yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo también de pensar que si bien las decisiones las toman los actores políticos, quienes nos gobiernan, pero también estos actores políticos quienes nos gobiernan a un país, a un pueblo, ¿no? Y este pueblo también tiene que poner de su parte. Entonces, en este sentido, yo invito a toda la población a que, primero, eso, no pierda la esperanza. Segundo, que siempre seamos artesanos de fraternidad, de reconciliación, porque a veces duele ver cómo justamente estas autoridades, estos dirigentes que tenemos, hacen que nos enfrentemos. Entonces eso también yo creo que debemos evitar y creo que en este momento me atrevo a decir que la solución de las dificultades por las cuales estamos pasando están en manos de quienes nos gobiernan. Han sido puestos ahí. Yo creo que para que justamente nosotros no nos sintamos defraudados, para que la gente no se sienta defraudada a quien ha elegido para que haga un buen gobierno, creo que el gobierno tiene que darle también la respuesta y devolver esta confianza que le ha dado el pueblo que lo ha elegido, gobernando bien. Muchísimas gracias, Monseñor. Muy importante, muy sabias sus palabras. Nosotros agradecidos y siempre, por favor, la invitación está abierta para que pueda acompañarnos y poder conversar desde su perspectiva de todos estos temas que son muy importantes. Muchísimas gracias, Monseñor, una vez más. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan un bendecido descanso y una jornada linda el día de mañana. Estuvimos conversando con el Monseñor Giovanni Edgar Arana, obispo de la diócesis de El Alto.